La columna vertebral es una estructura fundamental en el movimiento del ser humano. Sus huesos, ligamentos, diferentes estructuras que la componen, las formas y además la médula espinal que cruza a través de ella se vuelve una base fundamental para poder comprender cómo se da el movimiento en el ser humano. Si quieren aprender de esto, por favor no se vayan, que ya vamos a empezar. Hola, Dios los bendiga mucho. Si es primera vez que están acá en este canal, mi nombre es Mauricio Velarde de Motos Fisioterapia, soy fisioterapeuta y en este canal lo que pretendemos es enseñar elementos adecuados para que ustedes puedan aprender sobre la anatomía en el ser humano. En este caso vamos a hablar de la columna vertebral y vamos a empezar con el video. Bueno, en términos generales, recordamos que el esqueleto se divide en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. El apendicular está formado por los huesos de las extremidades, incluida clavícula, la escápula y la pelvis. El esqueleto axial es el resto, el cráneo, la columna vertebral, incluyendo sacro y coxis, las costillas y el esternón. Preguntita sencilla: ¿cuáles son las articulaciones que unen a los esqueletos axial y apendicular? Muy bien, están unidos por las articulaciones esternoclaviculares en la parte superior y las articulaciones sacroiliacas en la parte inferior. Vamos a hablar de generalidades de este hueso que no lo hemos mencionado en ningún otro video. El occipital, desde vista posterior, es un hueso bien importante en el movimiento de la columna y arrancamos con esta referencia ósea o accidente óseo. La protuberancia occipital externa, que es un punto muy fácil de palpar en la línea media. Ese punto, la protuberancia occipital, sirve como unión para el ligamento nucal y el músculo trapecio superior. Ahora vamos con la línea nucal superior, que se extiende lateralmente desde la protuberancia occipital externa hasta la base del proceso mastoides del hueso temporal. Esa línea sirve de inserción para músculos como el trapecio y el esplenio de la cabeza. Después, la línea nucal inferior está debajo de la superior, obvio. Sirve para inserción del músculo semiespinal o semiespinoso de la cabeza. El foramen magnum o agujero magno es un gran orificio circular ubicado en la base del hueso occipital y por ahí pasa la médula espinal. Ese agujero está alineado con el conducto vertebral o conducto medular, que ya lo mencionamos en otro video de columna. Esto que sigue es fundamental para el movimiento y son un par de cóndilos, los cóndilos del occipital, que salen desde los márgenes anterolaterales del foramen magnum. Son importantes porque forman el componente convexo de la articulación atlanta-occipital o articulación entre hueso occipital y el hueso atlas. Por último, la parte basilar del hueso occipital se encuentra justo por delante del borde anterior del foramen magnum. Vamos a un pequeño y rapidísimo recuento de las vértebras, que las podemos subdividir en tres secciones. En la parte anterior está el gran cuerpo vertebral, que es el componente principal de una vértebra al soportar el peso. Posteriormente están los procesos transversos, procesos articulares superiores e inferiores, las láminas y el proceso espinoso, denominados colectivamente elementos posteriores o también arco vertebral o arco neural. Y los pedículos, que son la tercera sección, actúan como puentes que conectan el cuerpo con los elementos posteriores. Los pedículos son gruesos y fuertes, transfieren las fuerzas musculares aplicadas a los elementos posteriores hacia adelante, para la dispersión o transmisión de esas fuerzas a través del cuerpo vertebral y los discos intervertebrales. Entonces, las ricostillas son en total 12 pares que encierran la cavidad torácica. A la derecha, desde vista posterior, la animación, y acá a la izquierda desde vista superior. Esto es anterior, esto es posterior. El extremo posterior de una costilla típica tiene cabeza, cuello y tubérculo articular, que ahí se van a ver resaltados en la imagen. De la animación del lado quitamos unos elementos y vemos que la cabeza y el tubérculo se articulan con una vértebra torácica, formando dos articulaciones sinoviales. La costovertebral, que es la cabeza de la costilla, con el cuerpo vertebral,
y la costotransversa, que es el tubérculo costal con el proceso transverso de la vértebra. Esas dos articulaciones anclan el extremo posterior de una costilla a su vértebra correspondiente. El extremo anterior de una costilla está compuesto de cartílago hialino aplanado. El cartílago de las costillas 1 a 7 se adhiere directamente al borde lateral del esternón a través de 7 articulaciones esternocostales. Y dentro de esas esternocostales hay dos, la costocondral, que es la costillita al cartílago, y la condroesternal, que es el cartílago al esternón. El cartílago de la costilla 8, 9 y 10 se adhiere al esternón fusionándose con el cartílago de la costilla inmediatamente superior, que ahí se ve resaltado. Y las costillas 11 y 12 no se unen al esternón, sino que están ancladas por los músculos abdominales laterales. Ojo a esto, gente. Ya habíamos mencionado en el video de columna, que queda por ahí el link, que las vértebras ubicadas en las uniones cérvico-torácica, tóraco-lumbar y lumbosacra comparten características que reflejan la transición entre las regiones principales de la columna vertebral. En español, no es raro que los procesos transversos de C7 tengan facetas de tipo torácico para aceptar una costilla, o que L5 esté sacralizada o fusionada con la base del sacro y no tenga nada de movimiento. La columna vertebral tiene una serie de curvaturas dentro del plano sagital. Esas curvaturas naturales contribuyen a la postura ideal de la columna vertebral mientras uno está de pie. Y le metí ahí las comillas a ideal porque después hablaremos de la postura ideal, que realmente no existe. En la posición neutra, las regiones cervical y lumbar son convexas en la parte anterior y cóncavas en la parte posterior, y a eso lo llamamos lordosis. Las regiones torácica y sacrocoxígea, son al revés, tienen una curvatura que es cóncava en la parte anterior y convexa en la parte posterior, y a eso lo llamamos sifosis. Entonces hay que tener en cuenta que esas curvaturas naturales dentro de la columna vertebral no son fijas, sino dinámicas y cambian de forma durante los movimientos y el ajuste de la postura normal. Se ve esto, ¿no? La columna está hecha para moverse. Para los movimientos en la columna, todos ocurren en conjunto y dependen de muchas cosas, pero para fines académicos les muestro segmento por segmento. Diferenciamos cada región con otro color: cervical en azul, torácica en verde, lumbar en rosa y sacrocoxígea en amarillo. La flexión de la columna vertebral disminuye o aplana la lordosis lumbar, que es lo primero que vamos a ver que se mueve. Acentúa o aumenta la sifosis torácica, que es lo que se ve ahí, y va a aplanar la lordosis cervical, que es el último movimiento. Volver a la posición neutra deja todo como empezamos, y una mayor extensión de la columna vertebral acentúa o aumenta la lordosis lumbar. La extensión disminuye la curvatura sifótica en la zona torácica y aumenta la lordosis cervical. Más abajo en la curvatura sacrocoxígea hay que tener en cuenta que es fija. Esa no se mueve, es cóncava en la parte anterior y convexa en la parte posterior, siempre. Este es un dato importante: las fuerzas de compresión entre las vértebras son compartidas en parte con los tejidos conectivos, o sea, ligamentos, discos, cápsulas y los músculos. Y tal como ocurre con los huesos, como el fémur, la fuerza y la estabilidad de la columna vertebral se dan en parte de su capacidad para ceder ligeramente bajo una carga, en lugar de soportar grandes fuerzas de compresión estáticamente. O sea, el movimiento de la columna es importantísimo. Una columna rígida no es muy funcional, aunque pueden existir las adaptaciones. Entonces, vamos a este otro temita de la línea de gravedad. Aunque es muy variable, la línea de gravedad que pasa a través del cuerpo y actúa sobre una persona de pie con una postura ideal, esa línea pasa cerca del proceso mastoides del hueso temporal, anterior a la segunda vértebra sacra, inmediatamente posterior a la cadera y anterior a rodilla,
y articulación del tobillo. En la columna vertebral, la línea de gravedad generalmente, casi siempre, pasa por delante del lado cóncavo de cada región y debido a eso, lo que se considera postura ideal permite que la gravedad produzca una fuerza que ayuda a mantener la forma de las curvas de la columna. Dicen las investigaciones que la fuerza externa de gravedad es mayor en el vértice de cada región, o sea, en C4, C5, T6 y en L3. Entonces, la imagen que estamos viendo es más ideal que real. Ideal que real. Ojo, porque la postura de cada persona es única y pasajera. De nuevo, la postura de cada persona es única y pasajera. Hay que tener eso totalmente presente. Entonces, muchos factores pueden alterar la relación espacial entre la línea de gravedad y las curvaturas de la columna. Los depósitos de grasa, las formas específicas de las curvas de la columna, la postura estática de la cabeza y las extremidades, la fuerza muscular, la extensibilidad del tejido conectivo, la posición y cantidad de cargas soportadas por el cuerpo, y son muchas más las razones que pueden ocurrir. Por ejemplo, como dije ahora, la gravedad que pasa por detrás de la región lumbar produce una fuerza de extensión constante en la zona lumbar, lo que va a facilitar la lordosis natural. Pero también puede pasar por delante de la zona lumbar y produce un par o fuerzas de flexión constante. En los dos casos, la fuerza externa creada por la línea de gravedad debe ser neutralizada por fuerzas y torsiones producidas activamente por el músculo y pasivamente por los tejidos conectivos. Ya en posturas extremas, esas fuerzas pueden ser elevadas si se prolongan por mucho tiempo. Pueden dar lugar a compensaciones posturales indeseables, cambios estructurales que normalmente se asocian con el dolor, pero que debe ser bien evaluado por un fisio o por un profesional de salud. Profesional de salud, no profesional o empírico de otra área. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, hay unos factores que pueden influir en la forma de las curvas vertebrales a lo largo de la columna. Los cuerpos vertebrales que pueden ser diferentes entre individuos y tener forma de cuña, orientación de las articulaciones cigapofisarias, tensión de los ligamentos y rigidez muscular natural, bien natural, que no se quita con estiramiento, no ablanda con ventosas, ni con meterlo en una olla a presión o una olla pitadora. Los discos intervertebrales, que Lorimer Moseley no los llama discos, sino transductores de fuerza vivos y adaptables, o en inglés, Living Adaptable Force Transducers. ¡Qué inglés! Julie, ¿en qué idioma acabas de cantar? No, inglés, Britney Spears, pop. Porque él menciona que para nada tienen forma de disco y yo comparto la posición de él completamente. Entonces, por ejemplo, sabemos que estos transductores de fuerza vivos y adaptables, o con las siglas en inglés los LAFTs, o discos intervertebrales en las regiones cervical y lumbar inferior son ligeramente más gruesos hacia anterior, lo que va a favorecer una convexidad anterior o lordosis en esas regiones. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues que la alineación normal del plano sagital de la columna vertebral puede verse alterada por muchas razones, incluyendo enfermedades como la espondilosis anquilosante, la poliomielitis, una lesión medular, la distrofia muscular, la osteoporosis, y también puede ocurrir por debilidad muscular asociada con la edad avanzada. Pero también se pueden ver posturas anormales en personas sanas y eso es completamente normal. Por ejemplo, la postura inclinada hacia atrás que se muestra ahí es una lordosis lumbar exagerada y cifosis torácica exagerada que se combinaron, se compensaron. La flechita pues ahí al final de la columna es una referencia del sacro. También pueden ocurrir unas posturas raras, bien raras, como la apariencia de espalda redondeada. Esa postura muestra una cifosis torácica excesiva combinada con una lordosis lumbar bien reducida, que esta es clásica en los nadadores, así todos desculaditos. Entonces, debemos tener claro que cuando son graves o bien marcadas esas anomalías posturales,
Puede aumentar la tensión en los músculos, ligamentos, huesos, discos, articulaciones, sigapofisiarias y raíces nerviosas, pero todo esto se debe evaluar supremamente bien. Entonces hay que conocer que la columna vertebral está sostenida por muchos ligamentos. Ellos limitan el movimiento, también lo facilitan, ayudan a mantener las curvas naturales y al estabilizar la columna pues van a proteger la médula espinal y las raíces nerviosas espinales. Arrancamos con este muchacho. Entonces, para entenderlo, corte sagital, vista desde lateral de vértebra superior, disco, vértebra inferior. Y el ligamento amarillo se origina en la superficie anterior de la lámina de la vértebra superior y se inserta en la superficie posterior de la lámina de la vértebra inferior. Ese ligamento se extiende a lo largo de toda la columna vertebral y está situado inmediatamente posterior a la médula espinal. Ahí se ve desde esta imagen que tiene cortados los cuerpos vertebrales y solo se ve la parte posterior. Histológicamente el ligamento amarillo consta aproximadamente de 80% de elastina y un 20% de colágeno. Es un ligamento muy elástico y es ideal para dar resistencia al movimiento de flexión. Esa elasticidad puede evitar que el ligamento se doble hacia adentro durante un movimiento de extensión completa, porque ese pandeo o ese pliegue que se puede producir hacia adentro podría pellizcar y posiblemente dañar la médula espinal. Pasamos ahora a estos ligamentos que, como su nombre lo indica, los ligamentos interespinosos están entre los procesos espinosos. Acá desde una vista lateral de una unidad funcional vertebral, o sea, vértebra superior, los lats o los discos intervertebrales y la vértebra inferior. Las fibras de estos ligamentos se tensan solo en los movimientos de flexión. Ahí vemos cómo entran en tensión hacia el movimiento de flexión. Estos otros ligamentos, los supraespinosos, de nuevo, como es evidente por su nombre, los ligamentos supraespinosos se unen entre las puntas de los procesos espinosos, unidad funcional vertebral. Al igual que con los ligamentos interespinosos, estos ligamentos resisten la separación de las apófisis espinosas o procesos espinosos, por lo que resisten el movimiento de flexión. En la región cervical, los ligamentos supraespinosos están bien desarrollados y se extienden cranealmente, o sea, hacia arriba, y cambia de nombre y se conoce como el ligamento nucal, y ese va a adherirse entre las apófisis espinosas cervicales y la protuberancia occipital externa, que ya vimos dónde queda. La tensión pasiva que genera el ligamento nucal da una forma pequeña pero útil de soporte para la cabeza y el cuello y sirve de origen o inserción a varios grupos musculares de esta zona. Los ligamentos, perdón. Se conoce que los ligamentos intertransversos son estructuras mal definidas, son delgadas que se extienden entre los procesos transversos de las vértebras. Ahí los vemos desde una vista posterior. Estos tejidos se tensan en la flexión lateral, contralateral. El ligamento longitudinal anterior es una estructura larga, fuerte y tiene forma como de correa que se une a la parte basilar del hueso occipital. ¿Se acuerdan? Y en todas las superficies anteriores de los cuerpos vertebrales, incluido el hueso sacro. Ese ligamento, el longitudinal anterior, se tensa en extensión y se pone laxo o se va a aflojar en flexión. Y en las regiones cervical y lumbar, supuestamente la tensión de ese ligamento longitudinal anterior ayuda a limitar el grado de lordosis natural que tiene el ser humano. El ligamento longitudinal posterior une todas las superficies posteriores de los cuerpos vertebrales, entre el axis OC2 y el sacro, con corte sagital, vista lateral, vértebra superior, disco, vértebra inferior. El ligamento longitudinal posterior se encuentra dentro del canal vertebral, inmediatamente anterior a la médula espinal, que pasaría por acá. Y como ocurre en la mayoría de los ligamentos de la columna vertebral, el ligamento longitudinal posterior se vuelve cada vez más tenso con el movimiento de flexión. Por último, los ligamentos capsulares, que son los ligamentos de las articulaciones sigapofisarias. Sigapofisarias, ojo con el nombre. En estos ligamentos se van a adherir a lo largo del borde de las superficies facetarias. Acá una vista posterior acercamos
y vemos las articulaciones sigapofisarias con las cápsulas. Importante esto, los mecanorreceptores sensoriales dentro de la cápsula brindan información para la función muscular y la dirección del movimiento en la columna vertebral. Las cápsulas de la articulación sigapofisaria están reforzadas por los músculos multífidos y el ligamento amarillo. Los ligamentos capsulares de las articulaciones sigapofisarias son fuertes, con capacidades de soportar hasta 1000 newtons de tensión, que son como 225 libras americanas, antes de que estos ligamentos fallen. El eje de rotación para el movimiento intervertebral está a través del cuerpo vertebral. En el movimiento del plano sagital, por ejemplo, cualquier ligamento ubicado por detrás del cuerpo vertebral se estira durante la flexión y cualquier ligamento ubicado anterior al cuerpo vertebral se va a estirar durante la extensión. Como se observa ahí en la imagen, todos los ligamentos excepto el ligamento longitudinal anterior se van a tensar hacia el movimiento de flexión. Bueno, cortito acá en generalidades, y hay que tener en cuenta que una unión intervertebral típica tiene 3 componentes funcionales. 1. Los procesos transversos y espinosos que brindan estabilizadores mecánicos o palancas para los músculos y ligamentos. 2. Las articulaciones sigapofisarias, que son las principales responsables de guiar el movimiento intervertebral, dependiendo de la forma, la altura y la orientación espacial de las facetas articulares. 3. Una articulación intersomática o entre los cuerpos vertebrales. Esas uniones conectan un disco intervertebral, o con el otro nombre, con un par de cuerpos vertebrales. La función principal de estas articulaciones es absorber y distribuir cargas a través de la columna vertebral. También funcionan como espaciadores, porque estas estructuras, los discos intervertebrales, constituyen aproximadamente el 25% de la altura total de la columna vertebral. Sin transductores de fuerza vivos y adaptables, la columna se vería así, o tendría esta altura mejor. Tendría esta altura la columna vertebral. Entonces ustedes no pueden subestimar la importancia funcional de ese espacio creado por un disco intervertebral sano, porque mientras más grande sea ese espacio intervertebral relativo, mayor será la capacidad de un cuerpo vertebral para balancearse o permitir el movimiento, porque la columna está hecha ¿para qué? Eso, para moverse. No lo olviden jamás, la columna es para moverse. Entonces, el espacio creado por los discos intervertebrales también da un paso adecuado para las raíces nerviosas espinales que salen desde la médula. Que ustedes entiendan las relaciones espaciales y físicas entre la neurología, la osteología y la artrología en una unión intervertebral les va a ayudar mucho en la capacidad para comprender y evaluar muchos de los enfoques utilizados para tratar el dolor y la disfunción en la columna. Después van a tener que entender un poco sobre el dolor. Algunas cosas como, por ejemplo, no existe la vida del dolor. Sí, no existe la vida del dolor porque el ser humano percibe estímulos mecánicos, químicos y térmicos. El dolor no es un impulso aferente, es eferente, es una respuesta de su cerebro ante el peligro percibido. Otra, el dolor crónico no es el que dura más de 3, 5, 6 meses. Tiene una definición, una forma de comprender muchísimo, pero muchísimo más profunda. Otra, puede existir dolor sin un daño biológico. El ejemplo claro está en este video. Veamos. ¿Les dolió? Pero ¿por qué si el que se lesionó fue el deportista? Entonces ahí hay que entender muchísimas cosas sobre el dolor. Y entender los tipos de dolor es fundamental también. Nociceptivo, neuropático, nociplástico, bueno, todos estos temas, listo. Si algún día quieren ver un video sobre esas cosas básicas, me dejan saber ahí en los comentarios y como me desvíe del tema, pues volvamos a columna. Vamos ahora hacia la estructura y función de las articulaciones sigapofisarias. En la columna hay un promedio de 33 vértebras y de esas, en promedio, solo 24 son móviles, las cervicales, torácicas y las lumbares.
aunque la articulación entre C2 y C3 y la L5-L1 se considera una sinartrosis cartilaginosa, o sea que no se mueve. Pero vamos a tomar como base que hay 24 que son móviles. Entonces, en la columna vertebral encontramos 24 pares de articulaciones zigapofisiarias, una por cada vértebra móvil. Entonces, hay excepciones y variaciones normales. Estas articulaciones son clasificadas mecánicamente como articulaciones planas y están cubiertas con cartílago articular, encerradas por una cápsula bien inervada y revestida por una membrana sinovial. Esas articulaciones permiten ciertos movimientos, pero van a bloquear otros. Por ejemplo, las regiones torácica inferior, lumbar y lumbosacra bloquean la traslación anterior excesiva de una vértebra a otra, y eso funcionalmente es re importante, porque como se ve en la animación, la traslación anterior excesiva compromete el volumen del canal vertebral, el espacio ocupado por la médula espinal o el paso de las raíces nerviosas espinales. Entonces ahí vemos el ejemplo en la región cervical, donde el axis, por ejemplo, tiene en sus procesos articulares superiores una inclinación de 20 grados desde la frontal. La vértebra C6 con una disposición de las facetas articulares de 45 grados de inclinación desde la vista lateral. La vértebra T6 con inclinación de 15 grados desde la vista lateral también. Y en lumbares desde la vista superior una inclinación de 25 grados. El plano de las superficies facetarias explica por qué la rotación axial es mucho mayor en la región cervical que en la región lumbar, por ejemplo, porque la disposición de las carillas en la lumbar no permite el movimiento de rotación. Igual ya más adelante en el próximo video vamos a hablar a profundidad de esto. Bueno gente, este ha sido el final del primer video de columna vertebral. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva de mucho aprendizaje. A continuación les voy a dejar un link por acá donde van a encontrar el segundo video de columna vertebral. Acá ya vamos a hablar más profundamente a cómo se mueve la columna vertebral.